Y hay algunos temas que no han sido acogidos, particularmente no la venta de armas a la FARC, que ha sido fuertemente denunciada sobre todo por Colombia, puesto que el Perú habría repartido fusiles automáticos en beneficio de la FARC en la selva colombiana. Doctora Moretti, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es una situación compleja, porque hay varios casos, 5, sí, pero algunos sin duda llamarán la atención más que otros, aunque en todo caso penal, cuando hay muerte de personas, son gravísimos. En primer lugar, esa es una decisión de la Corte Suprema, pero el abogado de Alberto Fujimori, el señor Riera, colega suyo, ha anunciado que va a presentar un recurso de impugnación. Explíquenos cómo funciona esto y si es igual en el Perú. Solamente si se tratara de una sentencia en primera instancia, como sucede aquí en el Perú, hay una sala penal superior que puede dictar una sentencia respecto a casos de extradición, pero normalmente es la Corte Suprema aquí quien decide en definitiva y no interviene en la sala de apelaciones superiores, sino va de frente a la Corte Suprema. Por además, el rango de la juzgada que ha sido va a la Corte Suprema y la Corte Suprema decide en definitiva si procede o no la extradición. Esta resolución o sentencia de la Corte Suprema no es vinculante. Esto significa que no obliga al Poder Ejecutivo a que acoja lo que ha resuelto la Corte Suprema. Y puede el Ejecutivo, previa reunión con el Consejo de Ministros, decidir no extraditar, no ampliar la extradición, porque ya Fujimori está extraditado. Es una decisión política que toma el jefe de Estado, en este caso el señor Boric. Exacto. Toma él y puede no acoger al pedido de la Suprema. Es raro, ¿no? Sí. Que un jefe de Estado se oponga de esa manera a una decisión judicial, pero hay antecedentes. Yo conozco uno en el Brasil con un terrorista italiano que el señor Lula no procedió a extraditar, era reclamado por asesinato de policías, pero había sucedido 40 años antes. ¿Usted conoce otros antecedentes de un jefe de Estado? No, que solamente aquí hubo el caso de un chino que pidió ser extraditado, la China pidió que lo extraditaran, pero como hay pena de muerte, pero ahí no procede. No puede extraditar a un país donde hay penas más graves que las que existen acá. Sí. Bueno, por supuesto que todos los casos son graves, son 5 casos por los que se va a poder juzgar a Fujimori acá. Uno es el asesinato de la familia Ventosilla, el otro es secuestros agravados y finalmente asesinatos en la prisión de Castro. Pero hay dos que tienen una fuerte connotación política, porque nos recuerdan con intensidad los años 90. Uno tiene que ver con Chavín de Huántar, usted lo conoce bien porque ha sido abogado de los comandos, ellos no están implicados en esto, son sí los militares. Sí, pero en este caso no tiene nada que ver, nadie considera que han hecho algo ilegal, pero sí que en el caso de alguno, por lo menos de los terroristas, que logró salir y tratar de camuflarse entre los rehenes que estaban en el jardín, fue entregado por la policía a las Fuerzas Armadas, esa es la tesis de la acusación, y eliminado con una bala en la nuca. ¿Qué sabe usted sobre esa acusación? Bueno, hay una... porque los de Chavín de Huántar hasta hace 3 años fueron procesados por el caso de... Sí, pero no es el caso ahora, ¿no? Ahora. Los comandos están al margen. Sí lo conozco, porque que en realidad las denuncias que se hicieron ante la Comisión y la Corte Interamericana fue de que los autores eran los de Chavín de Huántar. Se demostró que no eran así y allí quedó pendiente quién mató extrajudicialmente, basado en declaraciones de 2 miembros de la Policía Nacional, en la que manifestaban que a ellos les costaba cuando los comandos sacaron y entregaron al detenido y lo tiraron al suelo y ahí los ultimaron. Pero hay contradicciones entre los 2 policías en cuanto al momento y en cuanto a las circunstancias, porque uno dice que fueron los de comando y otros dicen que fueron los famosos gallinazos. De tal manera de que... Pero yo tengo entendido que eso se puede determinar por el uso de las balas, armas diferentes. Por supuesto, sí. Porque una cosa es el calibre que utilizaban los comandos y otra era lo que utilizaban los... No puede caber duda sobre eso, ¿no? Sí. Sobre la autoría eventual. Exactamente. Bueno, de acuerdo.
Ahora, el otro tema complicado es el de las esterilizaciones forzadas. Desde hace más de 20 años tenemos un debate en torno a este caso. ¿Cuál es el estado judicial de esa acusación? Se inició un juicio oral hace cuestión de 2 años. Inclusive se planteó una prescripción, pero no la aceptaron y tengo entendido que todavía sigue el juicio oral. Y ahí ¿En qué instancia se halla? Recién digamos, a primera instancia, porque se sigue el trámite del Código de Procedimientos Penales. De tal Ahora, manera, ese tema había llegado a la Corte Suprema. Llegó en una primera Y oportunidad. la Corte Suprema anuló las dos decisiones que declaraban inocentes a los responsables, sobre todo los exministros de Salud, ¿no? Y al propio Fujimori. Ya, ¿por qué la Corte Suprema decidió anular esas dos sentencias? Tengo entendido de que hubo vicios procesales en cuanto a llegar a establecer, no darle mérito a las declaraciones de las agraviadas, porque decían que eran contradictorias, pero en realidad se llegó a establecer, y ese fue uno de los fundamentos, tengo entendido, de la Corte Suprema, de que hubo una decisión de parte del Estado peruano de esterilizar a las campesinas y sobre todo aprovecharse de la situación de pobreza de las mujeres. Bajo la entrega de víveres u otros ofrecimientos, lo esterilizaban y sobre todo jóvenes. Ese fue uno de... ¿Cómo se explica que la Corte Suprema de Chile haya autorizado que se juzgue a Fujimori por esa razón, pese a que ya había habido un juicio sobre eso? Quizá no a Fujimori, pero a los otros autores, particularmente 3 ministros de salud, ¿no? Claro, pero la cuestión está de que Fujimori en este proceso que fue anulado no fue juzgado en razón de que Chile no había autorizado la extradición sobre ese proceso. Tengo entendido que hay una acusación contra Fujimori como el principal gestor de estas esterilizaciones. ¿Y en qué puede cambiar eso el proceso judicial que ya había en curso frente a otros autores? Bueno, si es que ya Chile autoriza definitivamente la extradición, a él lo declaran reo contumax y pueden ya volverlo a juzgarlo única y exclusivamente a él, si es que hasta el momento en que se produzca la extradición ya terminó el proceso oral, el juicio oral contra todos los que están involucrados en el caso de esterilizaciones, entonces allí se le juzga a él solo, o si todavía está en trámite, ya él ingresa a ser juzgado. Ahora, ¿cómo se explica que haya un recurso de impugnación contra esta decisión? ¿Eso es posible en el Perú? Que una decisión tomada por la Corte Suprema sea impugnada. Bueno, hay un recurso constitucional, hay recurso de agravio constitucional. Casación. No, agravio constitucional es en el Tribunal Constitucional, pero aquí es un recurso de casación de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, pero como esto se sigue con el trámite anterior, es un recurso de nulidad. Y si ese recurso de nulidad ya llega a la Corte Suprema y la Suprema falla en forma definitiva, ya no hay nada que hacer. Ahora, la otra cosa que llama la atención es que no se haya autorizado el juicio de Fujimori por 3 de las 8 causas que se presentaron. Una de ellas es la venta de armas a la FARC. Tuvo lugar a fines del gobierno de Fujimori y contribuyó a su caída, porque fue bastante chocante la denuncia que hizo el presidente colombiano Andrés Pastrana, me parece recordar, puesto que efectivamente un avión que había venido de Jordania, país al que Perú compraba armas, creo que era un avión ruso piloteado por un ucraniano, justamente, y efectivamente sembró armas ahí. Este tema no ha dado lugar a un mandato de la Corte Suprema. ¿Cómo lo explica usted? Bueno, en realidad cada sistema judicial tiene su manera de actuar y aquí vayamos nosotros a llegar a establecer qué es, no a criterio de los miembros del Poder Judicial de Chile, no se ha llegado a acreditar la responsabilidad de Fujimori, pero era manifiesta la responsabilidad. Ahora, la jueza Andrea Muñoz, para ser precisos, sostiene que no hay un móvil,
¿Cuál era el interés que tenía Fujimori de estar dándole armas a los guerrilleros de la FARC? Pese a que él había competido acá a los guerrilleros, en particular del MRTA, que tenían algún vínculo con la FARC, no Sendero, pero sí el MRTA. Lo que al menos en aquella época en que se hizo esta denuncia, se decía que era un móvil económico por parte de Montesinos y lógicamente... Montesinos es otra cosa que Fujimori, ¿no? Pero la vinculación estrecha que había entre ellos no dejaba de lado esta situación. ¿Montesinos ha sido juzgado por esa causa? No. No, tampoco. Alberto. Y Alberto Fujimori no lo será porque no autoriza la Justicia Suprema de la que depende. Ahora, hay otro tema sobre el cual no autoriza Chile que se juzgue a Alberto Fujimori, que es el golpe de Estado del año 92. Esto siempre ha sido chocante, pero ahora lo es más, puesto que hay otro presidente, Pedro Castillo, que sí está siendo procesado por golpe de Estado. Un golpe de Estado que no prosperó. Del de Fujimori sí se llevó una... ¿Cómo explica desde el punto de vista penal? Es que el asunto, hasta donde tengo conocimiento, es de que le habían reservado el proceso a Fujimori en tanto que no se ha extraditado, porque los militares que intervinieron en el golpe de Estado sí fueron condenados. Y es por eso que siempre se habla, ¿por qué los militares no llevan, las Fuerzas Armadas del Perú no llevan a cabo un golpe de Estado, dada la situación en la que estamos atravesando? Y responden, no queremos ir a la cárcel, porque el golpe de Estado está penalizado y prueba de ello es que muchos militares fueron condenados en la década pasada. Muy bien, veremos ¿Están sufriendo prisión? Veremos entonces cómo continúa el recurso que ha anunciado el abogado Riera, el abogado defensor de Alberto Fujimori. Veremos qué cosa contesta la justicia chilena ante su impugnación. Y hablemos sobre otro caso que tiene que ver con un expresidente también, que es el caso de Martín Vizcarra, respecto al cual hay una decisión del fiscal supremo declarando que debe archivarse la acusación que hay contra el señor Vizcarra por un tema específico, que es la compra de pruebas rápidas. Denos su opinión sobre esta decisión que ha dado lugar, como usted sabe, mi una opinión polémica. es que esta causa no ha debido ser archivada. Hay lo que llamamos nosotros datos, indicios de que Vizcarra se reunió con la ministra de Economía, con el empresario chino. ¿Cómo un presidente de la República puede reunirse antes de finiquitar la compra con un empresario chino y dejarlo de lado al ministro de Salud? Porque esto se debe justamente a que el ministro de Salud de aquel entonces, la ministra, renunció por estas reuniones, donde dejaban de lado la opinión de ella como ministra de Salud, que ella se oponía a la compra de las pruebas rápidas. Y sobre todo, si tenemos nosotros también, de acuerdo a las informaciones periodísticas, de que fue un sobreprecio lo que se pagó, casi un 20 o 30% más allá de lo que costaban las pruebas rápidas. Entonces, tenemos nosotros los indicios para que este proceso no debió archivarse. Pero existe una sentencia del Tribunal Constitucional, no una, varias, en el sentido de que un archivo del fiscal puede ser reanudado si se presentan nuevas pruebas o nuevos indicios que demuestran la comisión del Ejecutivo. ¿Quién puede presentar nuevas pruebas? Porque ha habido una gestión de la Procuraduría, sí, pero la Procuraduría no investiga y no presenta pruebas. ¿Quién puede presentar nuevas pruebas? El Congreso. ¿El Congreso? El Congreso. Previa pronunciamiento de la Comisión de Fiscalización. De acuerdo. Eso estará en curso entonces. El Yo Congreso creo que sí, puede sí. presentar a la justicia Por supuesto. hechos, porque hay muchas declaraciones políticas que han habido por hasta ahora, supuesto. pero no hemos visto procedimientos judiciales. Y sobre todo porque no hay mayor argumento que justifique un archivo. Porque para archivar un proceso de la envergadura que conocemos y sobre todo la cantidad de muertos que hemos tenido por utilizar estas pruebas rápidas, indudablemente que ante algunos políticos o la población en general esto no ha caído bien, ¿no? Sí, ahora lo que dice el fiscal Villena es que la decisión se toma sobre la base de un informe técnico hecho por el Instituto Nacional de Salud, que en ese momento creía, desde el punto de vista de su competencia médica,
que esas pruebas no eran útiles por su certeza respecto al caso individual, pero sí para buscar tendencias demográficas y establecer dónde hay prioridades, barrios, regiones. Pero la realidad de manera objetiva demuestra lo contrario, porque justamente el haber utilizado estas pruebas rápidas dio lugar a que se produjeran muertes porque ellos se confiaban en el resultado de las pruebas rápidas. Si se hubiese utilizado, como lo sostuvo en la ministra de aquel entonces, las pruebas moleculares, no hubiésemos tenido la cantidad de muertos que hemos tenido. Muy bien, veremos entonces cómo continúa este proceso en el que la Procuraduría ha expresado sus reservas frente a la decisión adoptada por la Fiscalía Suprema. Y usted nos hace saber que los nuevos elementos pueden ser aportados por el Congreso, por supuesto, sin poner en cuestión la decisión del fiscal. Exacto. No puede. No, pero sí puede aportar nuevas pruebas. Nuevas, diferentes que de las que existen. Muy bien. Doctor Mario Amoretti, abogado penalista, muchas gracias por darnos su punto de vista sobre el proceso Alberto Fujimori, respecto al cual la Justicia Suprema de Chile ha autorizado que se le juzgue por 5 causas nuevas, lo cual se añade a los juicios pendientes que tiene, particularmente el de Pativilca, que está en curso, ¿no? Sí. El indulto no tiene nada que ver, con que se hagan juicios que no han sido beneficiados por el indulto. Supuesto. Muy bien, muchas gracias por su opinión también sobre la situación del señor Vizcarra. Vamos a hacer